Hola, ¿qué tal? De nuevo, otra vez por acá con ustedes para llevarle un video más en el que vamos a trabajar distribución de frecuencia. Hoy vamos a aprender cómo agrupar un conjunto de datos en una tabla o distribución de frecuencia. Para ellos vamos, dado el conjunto de datos, me dan este conjunto de datos, ese conjunto de datos lo vamos a agrupar en una tabla de frecuencia. Dentro de la tabla de frecuencia vamos a ver clase, vamos a ver frecuencia relativa, simple, acumulada, etc. Entonces, dado ese conjunto de datos, para ellos vamos a, primero, según el mandato, vamos a construir una tabla de frecuencia, vamos a interpretar algunas frecuencias. Por ejemplo, dicen en el paso 2, interprete la frecuencia simple de la quinta clase. 3, interprete la frecuencia relativa de la cuarta clase. 4, interprete la frecuencia acumulada de la quinta clase. Y quinto, interprete la frecuencia relativa acumulada de la tercera clase. Entonces, ese es el mandato de lo que vamos a hacer con estos datos que tenemos acá de manera dispersa. Entonces, para contextualizar un poquito, fíjense que aquí el mandato de los datos que tengo, o sea, la fuente donde salen los datos, me dice: a continuación se muestran los índices de masa corporal, IMC, de 30 estudiantes de una sección de estadística. Estos son los índices de masa corporal de 30 estudiantes de una sección de estadística. Se fueron tomando y se fueron anotando. Entonces, para contextualizar un poquito sobre lo que es índice de masa corporal y cómo se calcula, aquí tenemos algunas definiciones. Índice de masa corporal, IMC, dice que es un parámetro a partir de los datos de altura y peso de un individuo, el cual podemos estimar de forma general. A partir de él podemos ver si el individuo tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso o si es obeso. Masa corporal también podemos decir que es el cociente que se obtiene al dividir el peso en kilogramos de una persona entre el cuadrado de su estatura en metro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que acabamos de afirmar arriba. El índice de masa corporal de una persona se obtiene dividiendo su peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, una persona que tiene un peso de 79.3 kilogramos y una altura de 1.87 metros cuadrados, resolvemos acá y podemos ver que esa persona tiene un índice de masa corporal de 22.67 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué significa ese numerito? Cuando venimos acá a la tabla, esta tablita es la tabla de categorización de la OMS. Ella establece a partir de estos rangos de valores cuando una persona está en peso normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Entonces, vamos a ubicar en cuál de estos renglones está esta persona. Como el índice de masa corporal de esta persona es de 22.67, podemos ver que está en este rango. 22.67 está comprendido entre 18.5 y 24.9, lo que significa que esa persona tiene un peso normal. Si me hubiese dado este cociente en vez de 22, por ejemplo, si cuando yo hago el cálculo me da 26, entonces caería en este rango, lo que significa que esa persona estaría en sobrepeso. Y así sucesivamente, dependiendo del valor que nos arroja esta fórmula, entonces podemos categorizarlo según la OMS en uno de estos 5 renglones. Bien, esto fue para contextualizar un poquito de dónde sacamos estos datos. Entonces ahora vamos a pasar a construir la tabla de frecuencia. Bien, vamos a ponerlo en presentación. Aquí tengo mi tabla. Siempre que yo vaya a ordenar datos, un conjunto de datos en una tabla de frecuencia, estas serán las columnas que debe tener mi tabla. Ya para otros fines de cálculo, ya sea que vaya a calcular alguna medida de tendencia central cualquiera, llámese una media, una mediana, una media aritmética, entonces la tabla va a variar dependiendo de lo que yo vaya a calcular. Pero siempre que sea una tabla de frecuencia, este va a ser siempre el formato de mi tabla. Entonces,
Algunas variables que yo debo conocer antes de construir mi tabla es el rango, que se define como el mayor valor del conjunto menos el valor menor. Por ejemplo, cuando yo vaya a calcular el rango ya, busco el valor más chiquito, ya estos datos están ordenados de menor a mayor, el más chiquito que es 18.5 y lo voy a restar con el mayor que es 42.5. Cuando hacemos la diferencia nos da 24.2, ese es el rango. Número de clase, NC, para su cálculo vamos a utilizar la fórmula de Stuhl. Fórmula de Stuhl, ¿qué es esta? 1 más 3.322 por el logaritmo de n. ¿Quién es n? N será siempre la cantidad de valores o de observaciones que tiene mi conjunto. Si usted se fija aquí, en total yo tengo 30 valores, 30 observaciones. Ese es el valor de n. Y cuando introducimos todo esto en la calculadora nos da que el número de clase es igual a 6. Cuando hablo del número de clase me refiero al número de fila que va a tener mi tabla. Bien, intervalo de clase se obtiene dividiendo el rango R, que ya lo tenemos aquí, entre el número de clase, que ya lo tenemos acá. Por tanto, dividimos 24.2 entre 6 y nos da que el intervalo de clase es igual a 4. Intervalo de clase es un rango de valores que yo voy a tener. Aquí en cada clase yo lo que voy a tener es un intervalo en donde van a haber valores comprendidos. Bien, entonces, conocido esto, vamos a llenar la tabla columna por columna, comenzando siempre de izquierda a derecha. Entonces, fíjense que la primera columna siempre va a hacer referencia aquí en el encabezado a los datos que estoy representando en ella. La segunda columna va a ser siempre el conteo de lo que estoy haciendo, qué es lo que yo estoy contando, y a partir de ahí las demás columnas van a permanecer siempre iguales. Bien, entonces voy a ir llenando en la primera columna cerda por cerda hasta completar la columna, o a cada una de esas cerdas aquí en esta tabla de frecuencia le vamos a llamar clase. Cada clase va a tener siempre un límite inferior y un límite superior. Entonces, ¿cómo se construye la primera clase? Muy fácil. Nos vamos al conjunto de datos que teníamos originalmente. De acá vamos a buscar el valor más pequeño, que es 18.5. Y a ese 18.5 le vamos a sumar el intervalo de clase, que es 4. Cuando a 18.5 yo le sumo 4, nos da lo siguiente. 18.5 será siempre el valor más pequeño dentro del conjunto que tenía, que era 18.5, va a ser mi límite inferior de la primera clase. Lo separamos con un guión, no es un menos, es un guión que tenemos acá, porque voy a construir un intervalo de valores. Y para conseguir el límite superior, que en este caso es 22.5, a ese 18 le sumo mi intervalo de clase, que es 4. Y cuando sumo 18 más 18.5 más 4 me da 22.5. Y con eso consigo la primera clase, el límite inferior y el límite superior. Repito, para construir la primera clase me voy a los datos que tengo ya ordenados. De allá traigo el valor más pequeño, que en este caso fue 18.5, ese va a ser mi límite inferior, lo vamos a separar siempre con un guión, y luego para conseguir el límite superior le vamos a sumar el intervalo de clase, que es 4. Cuando le sumo 4 que al 18 me da 22.5. Bien, construida la primera clase, vamos a construir la segunda clase. También va a tener un límite inferior y un límite superior. Ahora bien, el límite inferior en la segunda clase será siempre el que era superior en la primera. O sea, ¿quién es el superior en la primera? El límite superior en la primera, en este caso es 22.5. Entonces acá ese va a ser mi límite inferior. Le sumo el intervalo de clase y con eso consigo mi límite superior de la segunda clase. O sea, aquí lo que es superior en la primera, aquí viene como límite inferior. A ese 22.5 vuelvo y le sumo el intervalo de clase y consigo
el límite superior. Para la tercera clase, el límite inferior aquí va a ser 28.5. Le sumo 4 y con eso consigo el límite superior. Y así lo hacemos sucesivamente. Y con eso hemos completado la primera columna. Bien, para completar acá el conteo, que es lo que vamos a ver, ¿qué me interesa? Bueno, ver cuántas personas tienen índice de masa corporal comprendido entre 18.5 y 22.5. Cuando nos vamos a la tabla y hicimos el conteo, encontramos que hay 7 personas que tienen índice de masa corporal comprendido entre 18.5 y 22.5. Recordando que estos intervalos que tengo acá son intervalos mixtos y que son intervalos que son, al ser mixto, recuerden que un intervalo es mixto cuando es abierto o cerrado en uno de los dos extremos. Este va a ser mixto, pero va a ser abierto en el extremo superior. Entonces, ¿qué significa que sea abierto en el extremo superior? Que cuando yo esté haciendo el conteo en esta primera clase, si me aparece un 22.5 no lo puedo incluir acá, porque el intervalo abierto no incluye los extremos. Por eso es abierto en el extremo superior y cerrado en el extremo inferior. Porque si aparece un 18, ahí 18.5 dentro de los datos, ahí sí lo puedo contar porque es cerrado. El intervalo cerrado es aquel que incluye los extremos. Por tanto, es cerrado en el extremo inferior y abierto en el extremo superior. Bien. Ahora, ¿cuántas personas tienen índice de masa corporal comprendido entre 22.5 y 28.5? Cuando analizamos los datos encontramos que hay 9 personas. Para la tercera clase encontramos que hay 8 personas que tienen índice de masa corporal comprendido entre 28.5 y 34.5. 5 personas que tienen índice de masa corporal entre 34.5 y 40.5. Y finalmente, en la última clase, ninguno está comprendido en ese rango de valor. Ahora bien, ahora vamos a trabajar con la siguiente columna, frecuencia relativa simple. ¿Cómo se calcula? Bueno, dividiendo cada frecuencia simple entre el número total de valores, n. Recuerden que dijimos que n es igual a 30. Por eso dividimos aquí para la frecuencia relativa en la primera clase su frecuencia simple entre 30, que es el valor de n. Para la segunda clase, su frecuencia simple entre n, que es 30. Y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias simples tiene que darme o igual a 1 o aproximadamente 1. Por eso nos da 0.98. Vámonos con la frecuencia acumulada. Aquí aparece el valor de n, que es 30. Para la frecuencia acumulada en la primera clase será siempre igual que la frecuencia simple. Siempre va a pasar eso. O sea que aquí la frecuencia acumulada en la primera clase va a ser 7. Pero para la segunda clase, la frecuencia acumulada de la segunda clase será lo que tengo aquí más lo que se acumula aquí. O sea, 7 más 9, que me da 16. Esa será la frecuencia acumulada de la segunda clase. La frecuencia acumulada de la tercera clase será los 16 que se acumularon aquí más los 8 que tengo aquí. La frecuencia acumulada de la tercera es 24. Para la cuarta será lo que el 24 que tengo aquí más lo que se acumula aquí, que sería 29. Para la que sigue sería 29 más 1. Y siempre, fíjense que la última siempre va a ser igual a 30. La acumulada de la última va a ser siempre igual a 30. ¿Cómo conseguimos la frecuencia relativa acumulada? Igual como lo hicimos aquí, dividiendo cada acumulada entre 30. 7 sobre 30, 16 entre 30, 24 entre 30, 29 entre 30 y 30 entre 30, que va a dar 1. Y en fin, entonces, acá nos queda la última columna, que es la columna de los puntos medios.
¿Cómo se consigue los puntos medios de clase? Sumando los límites inferior y superior y dividiendo entre 2. Sumamos el 18.5 más 22.5 y el resultado lo divido entre 2 y eso me da el punto medio, 20.5. Lo hago también, por si lo quiero hacer, por ejemplo, se le hace a todo. Se suman los límites de clase y se dividen entre 2. Para la segunda sumo 22.5 más 28.5 y se dividen entre 2. Y con ello hemos, si ustedes pueden notar, hemos llenado la tabla. Fíjense que el primer paso del mandato decía, construye una tabla de frecuencia. Ese es el paso A. Hasta ahí solamente hemos trabajado el paso A, que porque hemos construido la tabla de frecuencia. Ahora el paso 2 decía, vamos a volver a la tabla, al mandato. El paso 2 decía, interprete la frecuencia simple de la quinta clase. Frecuencia simple de la quinta clase. Como me hablan de la quinta clase, 1, 2, 3, 4, 5. Frecuencia simple de la quinta clase. ¿Cómo se interpreta? La interpretación sería que un estudiante del grupo tuvo índice de masa corporal comprendida entre 40.5 y 46.5. Esa sería la interpretación. Pero si me piden interpretar, por ejemplo, la frecuencia simple de la tercera clase, entonces diría que 8 estudiantes tuvieron índice de masa corporal comprendido entre 28.5 y 34.5. Entonces, fíjense que con la frecuencia relativa se interpreta una clase específica. ¿De acuerdo? Bien, volvamos al mandato. El mandato en la parte 3 dice, interpreta la frecuencia relativa simple de la cuarta clase. Frecuencia relativa simple de la cuarta clase. Me están hablando de esta columna. Entonces, como es la cuarta clase, estoy acá. Pero recuerden que es la frecuencia relativa simple, estoy aquí, de la cuarta clase. Pero fíjense que aquí lo que tengo son decimales. Entonces, para interpretar frecuencias relativas, ya sean simples o acumuladas, ese decimal debemos convertirlo en porcentaje. ¿Cómo lo convertimos en porcentaje? Primero, antes de la interpretación, multiplicando el decimal por 100. Multiplicamos acá, 16 por 100 nos da 16% y ahora sí puedo interpretar. Y digo lo siguiente, el 16% de los estudiantes tuvieron índice de masa corporal comprendido entre 34.5 y 40.5. Pero imagínense que usted lo que quiere es interpretar la frecuencia relativa simple de la primera clase. Bueno, pues entonces convertimos el decimal a por ciento, lo multiplicamos por 100 y entonces diría que el 23% de los estudiantes tuvieron índice de masa corporal comprendido entre 18.5 y 22.5 y así se hace cualquier interpretación de la frecuencia relativa simple. El mandato dice, la parte 4, interprete la frecuencia acumulada de la quinta clase. Frecuencia acumulada de la quinta clase, estoy acá, de la quinta clase sería esta. Entonces, me voy por aquí, por esta línea, y tendré entonces que 30 estudiantes, perdón, acá, frecuencia acumulada de la quinta clase, 30 estudiantes tuvieron índice de masa corporal comprendido entre 18.5 y 46.5. Cuando se interpreta la frecuencia acumulada, se interpreta más de una clase al mismo tiempo, a diferencia de la frecuencia simple que solamente se interpreta una sola a la vez. Pero yo lo que quiero interpretar es la frecuencia acumulada de la tercera clase. Bueno, diría entonces que 24 estudiantes tuvieron índice de masa corporal comprendido entre 18.5 y 34.5. Así se interpreta la frecuencia acumulada. Se interpreta siempre a partir, se interpreta más de una clase.
Y por último, el mandato dice que interprete la frecuencia relativa acumulada de la tercera clase. Frecuencia relativa acumulada de la tercera clase. Estaría por acá. Frecuencia relativa acumulada de la tercera clase. Fíjense que también está en decimal, por ende debo llevarlo a porcentaje. Si multiplico 0.8% nos daría 80%. Entonces, ¿qué significa? Que el 80% de los estudiantes obtuvieron índice de masa corporal comprendido entre 18.5 y 34.5. Si quiero hacer otra interpretación, por ejemplo, imagínense que usted quiere interpretar la frecuencia relativa acumulada de la segunda clase, entonces sería aquí 0.53%, sería el 53% de los estudiantes tuvieron índice de masa corporal comprendido entre 18.5 y 28.5. Bien, y con esto finalizamos este tema. Espero que les sea del agrado a ustedes y que les haya gustado. Así que muchas gracias.